Hola granjeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Heyday Pili Tutoriales. Yo soy Pilar García y si aún no te has enterado o tienes dudas al respecto, este video te contará todo lo que debes saber para el evento de la Feria de Verano. Prepárate para un nuevo y emocionante evento de tareas. Te hemos elegido para participar en un desafío único junto a otros jugadores. Completa pequeñas tareas durante los próximos días para desbloquear recompensas maravillosas. El evento inició el jueves 11 de julio y terminará el jueves 18 de julio, lo que te dará 7 días para completar los objetivos. Para ingresar al evento debes pulsar el botón especial ubicado en la parte superior derecha de tu pantalla justo debajo de la información de las monedas y los diamantes. Solo debes presionarlo y te aparecerá un pequeño tutorial para que aprendas a jugar en caso de que no hayas participado en anteriores eventos especiales de tareas. Después de cerrar la ventana podrás conocer la interfaz del evento de verano. Este evento tiene 3 partes importantes. La parte superior de este evento tendrá toda la información acerca de las tareas. En la parte derecha tendrás un tablón con 6 tareas listas para realizar. Y en la parte izquierda verás una pestaña naranja llamada la cola de tareas y un símbolo especial que te mostrará la clasificación general que tendrás en este evento. En el tercio medio de la pantalla podrás observar los premios que podrás ganar y los puntos necesarios para llegar a ellos. Y en el tercio inferior encontrarás el tiempo disponible para terminar el evento. Comenzaremos explicando la cola de tareas. La pestaña naranja ubicada en la parte superior izquierda de tu pantalla tendrá un número grande y ese número es la cola de tareas. La cola de tareas es el número de tareas que te quedan disponibles por salir en el día. Tendrás la oportunidad de realizar 20 tareas diarias en total. 6 disponibles una vez inicia el evento y otras 14 pendientes por salir en la cola de tareas. Debajo de la cola de tareas verás el tiempo disponible para completar todas las tareas diarias antes de que se reinicie el contador. Y debajo de toda la pestaña naranja tendrás un símbolo especial que te indicará la clasificación general de jugadores. Junto a esta pestaña naranja estará el tablón de tareas. En este sitio aparecerán las tareas que debes hacer en este evento. El tablón te mostrará 6 tareas listas para que comiences a ganar puntos. Las tareas que saldrán son similares a las tareas del derby, solo que pedirán menos productos. Deberás completar las tareas en el tiempo disponible de cada una. También el tipo de tarea irá cambiando dependiendo del nivel de la granja jugadora. Las tareas que saldrán son las disponibles que tiene el nivel de la granja que juega a pesar de no contar con la máquina disponible. Es decir, si eres de nivel 27, podrías tener tareas de pesca a pesar de no haber comprado el lago aún. Estas tareas, al igual que en el derby, deben ser completadas, eliminadas o vencerse si te pasas del tiempo disponible. Una vez suceda cualquiera de estas 3 posibilidades, aparecerá en el tablón una tarea nueva. Si la completas, recibirás los puntos y aparecerá inmediatamente una nueva tarea para que sigas avanzando. Pero si la dejas vencer o la borras, debes esperar varios minutos para que salga una tarea nueva. Debes tener presente que el número que aparece en la cola de tareas son aquellas tareas disponibles por salir, mientras que las 6 tareas que tienes visibles en el tablón son aquellas que ya se descontaron de la cola de tareas y tienes disponibles para completar. Si completas una tarea, los puntos de esa tarea serán sumados a la barra correspondiente e inmediatamente saldrá una tarea nueva en el tablón. También se descontará una tarea de la cola de tareas del día. Si aparece una tarea que no deseas realizar y la borras o la tarea se te caduca, deberás esperar 5 minutos para que aparezca una nueva tarea en el tablón y luego de esto también se descontará una tarea de la cola de tareas. Así irá sucediendo a medida que avanzas en el evento con todas las tareas. Cuando la cola de tareas del día llegue a 0, tendrás que esperar a que el contador se reinicie para recibir otras 20 tareas más y puedas seguir avanzando. Es decir, tendrás la posibilidad de hacer un máximo de 20 tareas por día. Si no quieres esperar a que se reinicie el contador, verás un símbolo de más en el tablón. Usa este símbolo si quieres conseguir una tarea extra de las 20 que puedes realizar en el día. Sin embargo, este gasto será muy enorme, pues la cantidad de diamantes que necesitas para comprar las tareas se irá duplicando así: 10 diamantes para una tarea extra, 20 para la segunda, 40 para la tercera,
80 para una cuarta tarea extra, 160 diamantes para hacer una quinta tarea extra, 320 para una sexta y así sucesivamente. Debes tener presente que las tareas no se acumulen. Si dejas en el tablón una tarea sin realizar, al día siguiente esa misma tarea del tablón será contada como una tarea de las 20 disponibles de ese día. Así que lo mejor es que trates en lo posible de no dejar tareas pendientes. O si dejas alguna tarea para hacerla al día siguiente, asegúrate que tenga muchos puntos para reponer el puntaje de la tarea que no saldrá. Trata de adelantar las tareas antes de tomarlas, para hacer muchas en un periodo corto de tiempo y así no se vencerán. Cada tarea tendrá un tiempo diferente de vencimiento que comienza a correr una vez las aceptes. Sin embargo, dado que tendrás 24 horas para hacer las 20 tareas, habrá tareas que se podrán hacer rápidamente como recolectar huevos, leches, tocinos, paneles de miel y otras que tardarán más horas como mermeladas, quesos, pasteles o dulces. Si dejas vencer alguna tarea, se te cobrará diamantes para recuperarla o tendrás que borrarla y perder los puntos de esa tarea. En la parte superior de cada tarea podrás observar una flor amarilla con un lazo rosa y un número. Este símbolo será la cantidad de puntos que te entregará la tarea si la completas. Para hacer las tareas solo debes escoger una y señalarla. Debajo de esta saldrá un cartel que dirá el tipo de tarea que debes hacer, como por ejemplo alimentar a un burro. Si quieres hacer la tarea, solo dale en aceptar y comenzará a correr el tiempo de la tarea. Podrás ver el seguimiento de tu tarea con la pestaña que aparece junto al símbolo del evento. Cuando la completes, el tiempo dejará de correr. Entonces, debes ir al tablón de las tareas para pulsar en reclamar y poder recibir así los puntos que te indicaba la tarea que tomaste y los cuales te ayudarán a avanzar en este evento. Si no cuentas con los recursos necesarios para realizar alguna tarea, también puedes borrarla. Podrás hacerlo tocando la tarea y en lugar de aceptarla, pulsa con tu dedo el bote de basura. Saldrá una ventana de confirmación. Si quieres borrarla, marca en descartar. Espera los minutos indicados en el tablón para que aparezca la siguiente tarea. Te explicaré ahora la clasificación general. En este evento se ha incluido un nuevo icono. Se trata de una tabla de clasificación de jugadores en donde tendrás la oportunidad de competir con 20 jugadores más por premios adicionales. Cuando empieces el evento, el juego te enlazará con otros 19 jugadores de nivel similar, con quienes competirás por varios premios adicionales según el puesto con el que termines en el evento. El premio del primer puesto será el premio gordo. Si quedas en primer lugar en la clasificación, será entregado 10 diamantes, 2 tickets de pollito y 3 piezas de rompecabezas para tu reserva. Si terminas en el segundo puesto, será entregado un ticket de pollito y 3 piezas de rompecabezas. En el puesto 3 ganarás 3 piezas de rompecabezas. Si quedas clasificado en los puestos 4 o 5, recibirás 2 piezas de rompecabezas. Y en el puesto 6 al 10 recibirán una pieza de rompecabezas. Si quedas en algún puesto entre el 11 y el 20, no tendrás recompensa extra. Los premios de la clasificación serán entregados luego de terminados todos los días del evento, por lo que deberás seguir haciendo tareas y ganando puntos si quieres permanecer en la clasificación general a pesar de haber concluido tu evento. Veremos ahora las recompensas y la barra del puntaje. En el tercio medio del evento se ubicarán las recompensas que podrás conseguir y la barra de puntaje justo debajo de las recompensas. La moneda de este evento serán las flores amarillas. Cada cajón con puntaje te dará una recompensa. Cuando completes una recompensa, esta cambiará a un color verde intenso y comenzará a saltar para llamar tu atención. Pulsa con tu dedo en el premio para reclamarlo. Si no pulsas con tu dedo en la recompensa, el premio no será entregado. Y si no lo reclamas, lo perderás al finalizar el tiempo del evento. Ahora, te contaré un poco más acerca de los premios que podrás recibir en estos días. Este evento te entregará monedas que dependerán del nivel que tenga la granja jugadora. La silla del socorrista, decoración especial de verano que hace parte del libro de stickers. Más monedas según tu nivel. Las tumbonas veraniegas, igualmente decoración especial que también hace parte del libro de stickers. Un potenciador para contratar a Tom gratis. 10 vallas de piscina, una decoración nueva que te gustará bastante. 2 tickets de pollito. Los dardos de feria en donde verás a una ovejita lanzando dardos muy concentrada. 2 piezas de rompecabezas y finalmente 3 permisos de ampliación. Este evento de tareas llegará a los 15.000 puntos.
El último día del evento, al alcanzar el puntaje final, aparecerán cajas rosas con globos, los cuales deberás presionar para reclamar pequeños regalos extra. En el tercio inferior de la pantalla del evento podrás ver el tiempo que falta para que termine el evento. Luego de terminado el evento, tendrás un día extra para que entres a reclamar las recompensas antes de que el evento desaparezca por completo. Este evento te dará la oportunidad de ganar muchas monedas, premios y decoraciones. Es posible que las granjas de niveles altos tengan más ventajas haciendo este tipo de eventos porque sus tareas tendrán más puntos y la mayoría de sus máquinas ya tendrán la maestría completa. Ya que es un evento de 7 días y debemos completar 15.000 puntos, debes hacer al menos 2.143 puntos por día. Si haces 20 tareas por día, cada tarea como mínimo debe tener un puntaje de 108 puntos. Si solo te interesan las decoraciones, deberás hacer al menos 1.071 puntos por día para completar 7.500 puntos necesarios para la última decoración, lo cual será muy sencillo. Lo mejor que puedes hacer para que termines el evento sin contratiempos es entrar a tu granja todos los días de este evento. Trata de no dejar que las tareas se caduquen, pues puedes perder puntos valiosos. No borres tantas tareas ya que perderás puntos importantes si no llegarás al final. El puntaje de cada tarea varía según la complejidad, por lo que las tareas que entregan más puntajes serán más tardadas o más complicadas de hacer. Es mejor adelantarlas para que así avances con más facilidad. Entra a primera hora del día cada día del evento y completa las tareas que puedas hacer inmediatamente, como darte comer a un burro o un conejo, recoger 5 huevos o tocinos. Adelanta las tareas que no tengas listas, pero no tomes ninguna. Esto hará que todas las tareas se hagan al mismo tiempo, dándote más posibilidades de completar el evento. Una vez la tarea se encuentre lista en el suelo, acéptala, complétala y pasa a la siguiente que puedas hacer. Para realizar las tareas de langostas y patos, debes tener en cuenta que serán contadas aquellas langostas ya atrapadas en la trampa que pasen del agua al tanque o aquellos patos que pasen del flotador a la peluquería para patos. Igual que se hace con las tareas del pase de la granja. Deja en el agua 4 trampas de langostas y 4 flotadores por si sale alguna tarea de estas y la puedas hacer rápidamente. Es posible que algunas tareas no se puedan realizar, ya sea por la complejidad de la tarea o el tiempo que necesitas para desarrollarla. En ese caso deberás borrarla y tratar de reponer los puntos faltantes. Te animo a que participes de este evento especial de tareas, pero también te sugiero a que no gastes tus diamantes adelantando tareas o productos ya que no vale la pena. Podrás conseguir las decoraciones especiales sin necesidad de diamantes. Si el puntaje de las tareas es bueno, seguramente completarás todos los puntos. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te ha servido esta información, por favor presiona en me gusta. Comparte este video con todos tus conocidos y amigos granjeros para que ellos también puedan saber de qué se trata este evento especial. Activa los subtítulos en tu idioma preferido. Suscríbete al canal, presiona la campana de notificaciones y sígueme en las redes sociales para que seas el primero en enterarte de todas las noticias, eventos y actualizaciones de tu juego favorito. Yo por lo pronto me despido deseándote lo mejor. Que tengas un buen día, tarde o noche y que estés muy bien. Chao, chao.